Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos de vuelta por aquí. Si eres nuevo, bienvenido a bordo. Me llamo y este es el lugar donde diseccionamos, celebramos y a veces criticamos con cariño el fascinante universo del entretenimiento turco. Aquí encontrarás desde los últimos chismorreos sobre tus celebridades favoritas hasta sesudos análisis de las series que están rompiendo récords de audiencia. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, ha consumido nuestras conversaciones, nuestras redes sociales y hasta nuestros sueños. Hablaremos del aura de misterio que rodea la vida amorosa de Kerem Bürsin, ese galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, especialmente después de su relación, digamos, intensamente pública y mediática con la bellísima Hande Erçel. Vamos a desentrañar por qué, según los susurros de la farándula turca y algunas declaraciones reveladoras, el amor parece aterrorizar un poquito a Kerem después de esa experiencia que lo marcó. Agárrense fuerte porque vamos a examinar cada detalle con lupa, así que quédense hasta el final, porque esto se pone interesante. Pero antes de entrar de lleno en el drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de demostrar su amor por el contenido que hago y de no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales repletos de noticias, análisis y curiosidades sobre el apasionante mundo del entretenimiento turco. Y ya que están ahí, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en cuanto suba un nuevo vídeo. Así serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, que empiece el espectáculo. Bien, Kerem Bürsin, un nombre que evoca suspiros y admiración en los corazones de miles, si no millones, de fans alrededor del mundo. Su carisma magnético, su innegable talento para la actuación y, por supuesto, su atractivo físico que desafía las leyes de la gravedad, lo han catapultado al Olimpo de los actores turcos más cotizados y deseados del momento. Pero como suele ocurrir, detrás de esa imagen de galán de telenovela que parece salido de un cuento de hadas, se esconde un hombre de carne y hueso que, al parecer, no lo ha pasado del todo bien en el terreno amoroso. Y esa experiencia, como veremos, lo ha transformado de una manera que se refleja en su visión del amor. Recordemos por un momento su relación con Hande Erçel. Fue un auténtico cuento de hadas moderno, una historia de amor que se desarrolló ante nuestros ojos como si fuera un episodio más de la serie en la que ambos protagonizaban. Se conocieron en el set de Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión a nivel global. La química entre ellos era palpable, casi tangible, incluso a través de la pantalla. Lo que comenzó como una simple amistad, camaradería entre compañeros de trabajo, pronto se transformó en un romance que encandiló a todos sus seguidores, quienes veían en ellos a la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Las redes sociales, ese escaparate de nuestras vidas, se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, derrochando amor y felicidad por cada poro. Vacaciones juntos en lugares exóticos, declaraciones públicas de afecto que hacían suspirar a cualquiera, apoyo mutuo en sus respectivos proyectos profesionales, apariciones coordinadas en eventos de la industria. Todo parecía indicar que habíamos encontrado a la pareja perfecta, el perfect match que todos anhelamos ver en la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Y los cuentos de hadas, por desgracia, no siempre tienen un final feliz. De repente, como un jarro de agua fría que nos despierta de un sueño idílico, llegó la noticia de su ruptura. Un comunicado escueto, evasivo, que dejaba más preguntas que respuestas. Los motivos exactos nunca se hicieron públicos y probablemente nunca lo hagan, pero los rumores y las especulaciones, como es costumbre en estos casos, no tardaron en aparecer, alimentando la voracidad de los medios y la curiosidad de los fans. Algunos apuntaban a la presión mediática, a la imposibilidad de mantener una relación normal bajo el constante escrutinio público. Otros a diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro, a la incompatibilidad de agendas y a la dificultad de conciliar sus ambiciones profesionales con la vida en pareja. E incluso hubo quienes, con la malicia que caracteriza a la farándula, mencionaron terceras personas, infidelidades y traiciones. Lo cierto es que la relación llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto y a Kerem Bürsin, aparentemente con ciertas reservas, con un cierto temor, con una profunda cautela sobre el amor. ¿Por qué digo que el amor aterra a Kerem? Bueno, no es que lo haya dicho con esas palabras exactas, no lo ha gritado a los cuatro vientos ni lo ha estampado en una pancarta gigante, pero ciertas declaraciones, ciertas actitudes y ciertas elecciones que ha mostrado después de la ruptura sugieren que la experiencia lo marcó de alguna manera,
que dejó una cicatriz en su corazón. Y es una cicatriz que, al parecer, aún no ha sanado por completo. En varias entrevistas, Kerem ha expresado su deseo, casi su necesidad, de mantener su vida privada alejada del foco mediático, de protegerla como si fuera un tesoro invaluable. Ha manifestado con una sinceridad que desarma, que la constante atención y el escrutinio público al que fue sometida su relación con Ande fueron muy difíciles de manejar, que le resultaron asfixiantes y abrumadores. Imaginen por un momento la presión de saber que cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos era analizado y comentado por miles, si no millones, de personas en todo el mundo. La sensación de estar constantemente vigilado, de no tener intimidad, de ser juzgado por cada pequeña cosa que haces. Es una presión que puede destruir cualquier relación, incluso la más sólida. Además, en algunas ocasiones, ha dejado entrever que le cuesta volver a confiar plenamente en otra persona, que la idea de abrir su corazón a alguien nuevo le genera cierta ansiedad, cierta incertidumbre. La traición, la decepción, el dolor del desamor y el miedo a ser vulnerable, a mostrarse tal como es, son sentimientos que, según algunos allegados, aún rondan por su cabeza, que lo atormentan en silencio. ¿Es comprensible, no creen? Después de una relación tan intensa, tan pública y tan mediática, es normal que uno necesite tiempo para sanar, para reconstruirse emocionalmente, para volver a creer en el amor. Es como si hubiera levantado un muro a su alrededor, un muro para protegerse del dolor, para evitar volver a sufrir. Pero no todo son sombras, no todo es pesimismo. Kerem es un hombre inteligente, talentoso y con un gran sentido del humor. No se ha dejado vencer por la adversidad, no se ha hundido en la depresión. Ha sabido canalizar su dolor y ha seguido adelante con su carrera profesional, cosechando éxitos y explorando nuevos horizontes. Se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, de superación personal. Se ha centrado en proyectos que le apasionan, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor y su compromiso con su trabajo. Ha demostrado que es mucho más que un simple galán de telenovela, que tiene talento de sobra para interpretar una amplia gama de personajes y que no teme asumir nuevos retos. Su compromiso con causas sociales y su activismo en defensa de los derechos humanos también son aspectos destacables de su personalidad, que lo convierten en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Entonces, ¿le depara el futuro amoroso a Kerem Bürsin? Es difícil saberlo con certeza, es imposible predecir el futuro. El amor es impredecible, caprichoso y a veces cruel. Tal vez con el tiempo logre superar sus miedos, derribar los muros que ha construido a su alrededor y volver a abrir su corazón al amor. O tal vez prefiera mantener su vida sentimental en un segundo plano, protegerla del escrutinio público y concentrarse en su carrera y en sus pasiones. Lo que sí es seguro es que Kerem es un hombre libre y tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir su propio camino. Y nosotros como fans debemos respetar su privacidad, comprender sus miedos y apoyarlo en cada paso que dé. Al fin y al cabo lo importante es que sea feliz, que encuentre la paz interior y que siga brillando con esa luz propia que lo ha convertido en uno de los actores más queridos y admirados del panorama actual. Y ahora, amigos, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin tiene motivos para tener miedo al amor después de su relación con Hande Erçel? ¿O creen que es solo una etapa, una fase pasajera, y que pronto volverá a encontrar el amor verdadero? ¿Creen que el amor está a la vuelta de la esquina, esperando para sorprenderlo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y debatir con ustedes. En resumen, hemos explorado el presunto temor de Kerem Bürsin al amor, analizando su pasada relación con Hande Erçel y las posibles razones detrás de su cautela actual. Hemos visto cómo la presión mediática, las expectativas del público y las dificultades personales pueden influir en las decisiones de una persona, especialmente cuando se trata de un personaje público como Kerem. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad, la necesidad de sanar después de una ruptura y el derecho a proteger el corazón. Muchas gracias a todos por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su tiempo y por compartir sus pensamientos conmigo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Espero que les haya servido para entender un poco mejor la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que enfrentan las celebridades. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like,
que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y compartirlo con tus amigos que también son fans de Kerem Bürsin y del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.